Bienvenidos al único canal en español dedicado a la dinastía y época Tudor. Hoy les traigo la biografía de Anna Neville. Ella fue reina consorte de Inglaterra desde el 26 de junio de 1483 hasta su muerte en 1485 como esposa del rey Ricardo III. Era la más joven de las dos hijas y coherederas de Richard Neville, XVI conde de Warwick, el llamado Hacedor de Reyes, y Anne de Beauchamp. Antes de su matrimonio con Ricardo, Ana había sido princesa de Gales como esposa de Eduardo de Westminster, príncipe de Gales, hijo único y heredero aparente del rey Enrique VI. Como miembro de la poderosa casa de Neville, Ana desempeñó un papel fundamental en las guerras de las Rosas que se libraron entre las casas de York y Lancaster por la corona inglesa. Ella fue la esposa del último heredero lancasteriano al trono de Inglaterra y, más tarde, del último rey yorkista, Ricardo III. Pero, ¿cuánto sabemos sobre esta reina más allá de sus matrimonios? En este video exploraremos su vida e intentaremos descifrar algunos de los misterios que la rodean y el por qué tal vez ella sea una de las reinas consortes menos conocida en la historia de la Inglaterra del siglo XV. Este material está realizado por las peticiones de Nicole Medina, Lágrima Artificial, Dana M., Rosana Mora y Circe Aime. Espero que a ellos y a todos los demás miembros, suscriptores y comentaristas les guste. Anna Neville es una de las mujeres de la historia más difamadas por William Shakespeare. Si bien es cierto que la retrata como una de las muchas víctimas de Ricardo III, y que no dice nada terriblemente desagradable sobre ella, también es innegable que su reputación se ve difamada por la forma en que se la representa, como una persona bastante voluble y muy crédula. Pero como siempre debemos recordar, existe una enorme diferencia entre la historia real y la obra de William Shakespeare. De hecho, este dramaturgo tergiversa por completo tanto el curso de los acontecimientos como la relación entre Ana y Ricardo. No solo sus familias se conocían bien entre sí, sino que estaban estrechamente relacionadas. Ella vivió la vida durante las guerras de las Rosas en ambos bandos. La hija menor de Richard Neville, el XVI conde de Warwick y el Hacedor de Reyes, cuya influencia no tuvo paralelo dentro de la casa de York. Estuvo casada tanto con el heredero al trono de Lancaster como con el último rey de los York durante su corta vida. Ana y su hermana Isabel pasaron gran parte de su infancia en el castillo de Midleham, en Yorkshire del Norte, la sede de la familia Neville. Allí conocerían a George de Clarence y Ricardo de Gloucester, los hijos del duque de York que también vivieron en Midleham durante su juventud y que desempeñarían papeles importantes en la vida de las niñas. Que estas vidas fueran llenas de acontecimientos era casi inevitable teniendo en cuenta que su padre era el Hacedor de Reyes siempre intrigante. Isabel y Anna Neville tuvieron vidas breves pero turbulentas. Su padre, Richard Neville, XVI conde de Warwick por derecho de su esposa, Anne Beauchamp, estuvo en el centro de los conflictos de mediados del siglo XV, lo que le valió el apodo de Warwick, el Hacedor de Reyes. La condesa Anne y sus hijos fueron relatados, en ocasiones, junto con el conde en su prolongado juego político que duró más de 20 años y que concluyó solo con su muerte en una brumosa mañana de Pascua en Barnet, en 1471. Pero es imposible escribir o hablar sobre sus vidas sin situarlas en el contexto de la Guerra de las Dos Rosas y la influencia del conde en ella. Anne Beauchamp, descendiente del rey Eduardo III, los Despencer y los Mortimer, así como de los condes de Warwick, se había casado con Richard Neville en 1434, en Abergavenny, cuando ella tenía 8 años y su marido solo 6. La unión fue subsidiaria de la boda de sus hermanos Henry Beauchamp, heredero del XIII conde de Warwick, y Cecily Neville, que se celebró al mismo tiempo. No había razón para esperar que el matrimonio transformara a Richard, que era heredero de su padre Richard Neville y su madre, Alice Montacute, heredera del conde de Salisbury, en uno de los nobles más poderosos del siglo XV. Fue la herencia inesperada de Anne del condado de Warwick y todas sus propiedades tras la muerte de su hermano en 1446, seguida por la de su joven sobrina, que recibió su mismo nombre. En 1449, lo que transformó la fortuna de la pareja.
Anne, que tenía 3 hermanastras mayores del primer matrimonio del 13º conde con Elizabeth de Berkeley, era la única pariente de sangre pura de la 15ª condesa. La ley, al considerar a los herederos colaterales de la condesa fallecida, solo vio que Anne estaba más estrechamente relacionada con su sobrina que las otras mujeres. La herencia no se otorgó en función de la descendencia directa de Richard Beauchamp, 13º conde de Warwick, a quien le habían sobrevivido tanto su hijo como su nieta. La decisión desencadenó una disputa legal y una disputa con las familias de las hermanastras de Anne Beauchamp que resonó durante todo el conflicto entre York y Lancaster. Como hijas del 13º conde, Margaret, Eleanor y Elizabeth esperaban ser coherederas del condado junto con su hermanastra menor. El marido de Margaret, John Talbot, sostenía que, como marido de la hija mayor del 13º conde, era él y no Richard Neville quien debía convertirse en el 16º conde de Warwick por derecho matrimonial. La nueva condesa viajaba con su marido, supervisaba la gestión de sus propiedades en su ausencia, era parte de sus planes y estaba sujeta a la ira del Estado tras su muerte. Una de las consecuencias de la experiencia vivida por la condesa y sus hijas fue que no dejaron el tipo de rastro documental que ayudaría a arrojar luz sobre sus vidas en la actualidad. Fue solo cuando las mujeres medievales se convirtieron en viudas y recibieron derechos de dote y de copropiedad que obtuvieron independencia legal y voz en el registro oficial. Las hijas del matrimonio, Isabel, nacida en 1451, y Ana, nacida en 1456, crecieron, vivieron y murieron en gran medida sin ser reconocidas en un mundo masculino. O eso parece a primera vista. Aunque si investigamos más a fondo, podemos encontrar el eco de las voces de las mujeres que exigían ser escuchadas, incluida la condesa Anne, en registros judiciales, cuentas financieras, cartas y testamentos. Libros encargados por mujeres ricas y bien educadas como las Neville y las Beauchamps, así como en el establecimiento de capillas y la construcción de iglesias parroquiales en todo el reino. Anna Neville nació en el castillo de Warwick el 11 de junio de 1456, siendo la hija menor de Richard Neville, 16º conde de Warwick, y de Anne de Beauchamp. Su padre era uno de los nobles más poderosos de Inglaterra y el más importante partidario de la Casa de York. Mientras que la hermana de su abuelo, Cecily Neville, era la esposa de Richard, duque de York, que reclamó la corona para dicha casa. Como ya dije, gran parte de la infancia de Anna Neville transcurrió en el castillo de Midleham, una de las propiedades de su padre, donde ella y su hermana mayor, Isabel, conocieron a 2 hijos menores del duque de York, Ricardo, duque de Gloucester, el futuro Ricardo III, y George, duque de Clarence. Ricardo asistió especialmente a su formación como caballero en Midleham desde mediados de 1461 hasta al menos la primavera de 1465, o posiblemente desde 1465 hasta finales de 1468. Es posible que incluso en esta etapa temprana se estuviera considerando un matrimonio entre las hijas del conde y los jóvenes duques. Probablemente, Ana tuvo su propio establecimiento durante su infancia, posiblemente como una extensión de la casa de su hermana. Las 2 niñas habrían aprendido los conceptos básicos para convertirse en una esposa y madre medieval, como la etiqueta, leer, la contabilidad, tratar con los sirvientes, tejer y coser. Durante el primer año de Ana, su padre fue nombrado capitán de Calais y se mudó allí. Es posible que el resto de su familia también se mudara a Calais o que Ana y su hermana posiblemente se quedaran en Inglaterra. Si vivieron en Inglaterra, habrían vivido principalmente en el castillo de Warwick con estancias ocasionales en los castillos del norte de su padre. No sabemos qué aspecto tenía Ana, pero el cronista John Rose, que la conoció personalmente, la describió como hermosa, amable, virtuosa y graciosa. Richard Neville ayudó a Eduardo, conde de March, a ganar la batalla de Taunton el 29 de marzo de 1461. Fue una victoria de los York sobre las fuerzas lancasterianas del rey Enrique VI, que huyeron al exilio en Escocia con su reina, Margarita de Anjou, poniéndose bajo la protección de la regente María de Güeldres. El nuevo rey Eduardo IV nombró al padre de Ana para los puestos de almirante de Inglaterra y lugarteniente del rey en el norte.
Toda la familia Warwick se unió y se mudó al castillo de Midleham, en Yorkshire. En algún momento entre 1461 y 1464, Ricardo, duque de Gloucester, hermano menor del rey, se unió a la casa de Warwick allí para aprender caballería y recibir entrenamiento militar. Es seguro entonces que Ana y Ricardo se conocieran desde entonces. Hay constancia de que Ana asistió a muchos eventos importantes durante la década de 1460. Estuvo presente en el entierro de los restos de su abuelo, Richard Neville, conde de Salisbury, en la abadía de Bisham, en 1463. También se registra que ella, su hermana y Ricardo de Gloucester asistieron a la entronización de su tío George Neville como arzobispo de York en septiembre de 1464 en el castillo de Cabot, y que se unieron a la fiesta después. En febrero de 1466, la familia de Ana apareció en el bautizo de la hija mayor del rey Eduardo, Isabel de York, y en el banquete de bodas de la hermana del rey Eduardo, Margarita de York, en 1468. En febrero del año siguiente, Ricardo de Gloucester había abandonado la casa de los Neville para hacerse cargo de las tareas de su hermano. Ya dije que Warwick, conocido como el Hacedor de Reyes, desempeñó un papel crucial al ayudar a su primo a tomar y mantener el trono como rey Eduardo IV de la Casa de York. Durante los tiempos difíciles del conflicto comúnmente conocidos como la Guerra de los Primos o las Guerras de las Rosas. Durante los primeros años del reinado de Eduardo, Warwick ejerció una enorme influencia sobre el joven rey. Sin embargo, cuando Warwick intentó negociar un acuerdo matrimonial para Eduardo para asegurar una alianza con Francia, descubrió que éste se había casado en secreto con Elizabeth Woodville, la viuda de Sir John Grey, que había sido leal a los Lancaster. Warwick no era el único que desconfiaba de ella y de su familia, y estaba profundamente molesto por el matrimonio secreto de Eduardo con una mujer a la que él consideraba totalmente inadecuada. Al mismo tiempo, y muy probablemente como respuesta directa al desprecio de Warwick por su reina, Eduardo se negó a dar su bendición a una propuesta de unión entre su hermano George, duque de Clarence, y la hija de Warwick, Isabel, pero la pareja se casó de todos modos con la bendición del conde. Ya en 1464, el padre de Ana pudo haber considerado casar a sus hijas con los dos hermanos menores del rey. Y ya vimos que a pesar de las objeciones este último, la hermana de Ana, Isabel, se casó con George el 11 de julio de 1469 en Calais. Poco después, el rey Eduardo y el padre de Ana se distanciaron. Fue entonces cuando Warwick y su yerno decidieron rebelarse contra Eduardo. Reunieron tropas, pero el rey tenía fuerzas superiores. Al darse cuenta de que no tendrían éxito, Warwick huyó a Calais con su familia, incluida Ana y su hermana Isabel, que estaba embarazada. Se les negó la entrada al puerto e Isabel se vio obligada a dar a luz en el barco. El niño murió. Una situación que de seguro fue traumática no solo para Isabel, sino también para su hermana menor y el resto de la familia. A la edad de 14 años, Ana se había convertido en la hija de un traidor declarado. La familia finalmente desembarcó en Normandía y comenzó su exilio. Warwick se reunió con el rey Luis XI de Francia, quien lo llevó a conocer a su esposa Carlota de Saboya, y tras lo cual mantuvieron importantes conversaciones. Con el rey Enrique VI encarcelado en la Torre de Londres, la líder de facto de los Lancaster era su consorte, Margarita de Anjou, que sospechaba de los motivos de Warwick. El rey francés y Warwick decidieron unir fuerzas con la reina Margarita y su hijo, el príncipe Eduardo de Lancaster, para devolver al rey Enrique VI al trono de Inglaterra. No está claro si Luis o Warwick promovieron el matrimonio de Ana con el príncipe Eduardo como parte del acuerdo. Pero es cierto que Margarita desconfiaba mucho del padre de Ana, lo que la hacía escéptica ante un matrimonio entre su hijo y la joven. Sin embargo, el matrimonio se concertó y el 25 de julio de 1470, Ana y Eduardo se comprometieron oficialmente en la Catedral de Angers. Asistieron el rey Luis, el rey René de Anjou, Margarita de Anjou, la hermana de Ana y sus padres. Como la pareja estaba emparentada hasta el 4º grado de consanguinidad, necesitaban la dispensa correspondiente del Papa.
Para acelerar el proceso, Luis pidió un préstamo para sobornar a los funcionarios correspondientes del Vaticano y, mientras tanto, Ana quedó al cuidado de la reina Margarita. El 31 de julio de 1470, Ana y el príncipe dejaron Angers para ir a Amboise mientras su padre y Margarita conspiraban para invadir Inglaterra. Warwick quería que el matrimonio de Ana se celebrara antes de que él partiera a Inglaterra, pero la dispensa no llegó a tiempo. Luis prometió tratar a Ana como a la realeza hasta que se concretara el matrimonio. La dispensa todavía no había llegado en noviembre. Luis estaba exasperado y envió al gran vicario de Bayeux para obtener una dispensa del patriarca ortodoxo oriental de Jerusalén. Y a principios de diciembre, los documentos ya habían llegado. La boda se celebró en la Capilla Real de Amboise el 13 de diciembre, oficiada por el vicario. Asistieron muchos miembros de las casas reales de Francia y Anjou, junto con el duque de Clarence. Ana solo tenía 14 años para ese entonces, mientras que su novio el príncipe Eduardo tenía 16, además de una inclinación por la guerra y la violencia. Y un gran deseo de venganza contra los enemigos de su familia. No tenemos idea de cómo se sentían el uno por el otro. Es posible que la reina Margarita prohibiera a su hijo consumar el matrimonio, por si su misión de recuperar el trono inglés fracasaba. El príncipe podría entonces anular el matrimonio y buscar una nueva pareja más adecuada. El día después de la boda, Margarita, con Ana en su séquito, partió hacia Londres, haciendo escala en París para pasar la Navidad. Mientras tanto, en octubre de 1470, Warwick había restaurado a Enrique VI en el trono. Aunque Eduardo IV regresó al país en marzo del año siguiente y rápidamente capturó Londres y la persona de Enrique. Este monarca depuesto sufría de cierto retraso mental y fue tomado por Eduardo como prisionero en la víspera de la batalla de Barnet, donde Warwick fue asesinado el 14 de abril de 1471. Ese mismo día, la reina Margarita había llegado a Inglaterra acompañada de Ana, esta última ignorando que su padre estaba muerto. Algunos de sus hombres convencieron a Margarita de continuar la lucha. El 4 de mayo, ella se enfrentó a las tropas de Eduardo en Tewkesbury y las combatió. Sus fuerzas fueron derrotadas con contundencia y el príncipe Eduardo, el esposo de Ana, murió durante la batalla o poco después de ella. Margarita y Ana se refugiaron en un convento cerca del lugar de la batalla y fueron arrestadas 2 días después. El rey Eduardo estaba ahora definitivamente establecido en el trono. Mandó a encarcelar a Enrique VI en la Torre de Londres. Y después de la decisiva victoria de York en la batalla de Tewkesbury, se informó que el otrora rey murió de puro disgusto y melancolía, aunque en la obra titulada The Great Chronicle of London se informó que Ricardo, duque de Gloucester, fue responsable de su muerte. Aunque más bien parece que Ricardo probablemente solo entregó la orden real de matar a Enrique al condestable de la Torre. A Margarita se le permitió exiliarse en la casa de su padre en Anjou. Mientras que Ana fue llevada primero a Coventry y luego a la casa de su cuñado, el duque de Clarence, en Londres, mientras que su madre, Anne Beauchamp, la esposa del difunto Warwick, buscó refugio en la abadía de Beaulieu. Cuando la crisis se calmó y la condesa quiso recuperar sus propiedades, Eduardo IV le negó el salvoconducto para que defendiera su caso, y aunque ella escribió a la reina Elizabeth y a varias otras personas, no tuvo éxito. Ahora viuda, Ana se convirtió en objeto de una disputa entre George de Clarence y su hermano Ricardo de Gloucester, que todavía quería casarse con ella. Ana y su hermana mayor, la duquesa de Clarence, eran herederas de las vastas propiedades de sus padres. Y Clarence, ansioso por asegurarse toda la herencia, trató a su cuñada como su pupila y se opuso a que se casara, lo que fortalecería su posición para reclamar una parte. Probablemente fue por esta época que se supo que Ricardo estaba interesado en casarse con Ana. Clarence estaba ansioso por adquirir toda la herencia de Warwick a través de su esposa y, por lo tanto, no habría estado muy interesado en que su hermano se casara con su cuñada. Es posible que haya tratado de mantenerla fuera de la vista de su hermano. Ana hubiera querido un aliado para mantener el modo de vida al que estaba acostumbrada y conservar su herencia.
Escribió a la reina del rey Eduardo, a la madre de esta última, así como a la princesa Isabel de York, pidiendo el derecho a reclamar su mitad de la herencia a través de los tribunales. Pero su solicitud fue denegada. En resumen, las negociaciones que tuvieron lugar entre Clarence y Ricardo sobre la herencia de Warwick provocaron un distanciamiento entre los hermanos de York y las hermanas Neville. Existen varios relatos sobre lo que ocurrió posteriormente, incluida la historia de que Clarence la escondió en una taberna de Londres, disfrazada de sirviente para que su hermano no supiera dónde estaba. Se dice que Gloucester la localizó y la escoltó hasta su santuario en la iglesia de San Martín-le-Grand. Para obtener el consentimiento final de su hermano George para el matrimonio, Ricardo de Gloucester renunció a la mayor parte de las tierras y propiedades de Warwick, incluidos los condados de Warwick, que el difunto conde había poseído por derecho de su esposa, y Salisbury, y entregó a Clarence el cargo de Gran Chambelán de Inglaterra. El 16 de febrero de 1472, Ricardo logró sacar a Ana de la casa de Clarence y refugiarla en la iglesia de San Martín-le-Grand, donde comenzó el proceso de obtener la parte de la herencia que le correspondía a Anne. No se conoce la fecha exacta de la boda de Ana y Ricardo, aunque la mayoría de las fuentes coinciden en que se celebró una ceremonia a finales de la primavera o principios del verano de 1472, en la capilla de San Esteban del Palacio de Westminster, después de que Roma otorgara una dispensa para contraer matrimonio el 22 de abril de 1472. Esto disipó el impedimento de afinidad creado cuando Ana se casó con Eduardo de Lancaster, que era primo de sangre de Ricardo. No obstante, aún existe cierta controversia sobre si Ricardo y Ana alguna vez estuvieron casados legalmente, dada su estrecha relación entre sí, tanto a través de ascendencia común como también como cuñado y cuñada. Pero esto no fue algo que causó demasiada preocupación en ese momento. Entre 1474 y el año siguiente, se promulgaron dos leyes del Parlamento que dividían toda la propiedad de Warwick, dejando de lado los derechos de la madre de Ana, lo que permitía que ésta y su hermana Isabel heredaran. Clarence adquirió todas las posesiones del difunto conde, excepto las tierras de Neville en el norte, que fueron entregadas a Ricardo. Ana estaba a punto de cumplir 16 años y su nuevo novio yorkista 19, y desde una perspectiva del siglo XV, la diferencia de edad era prácticamente inexistente. No se conocen las circunstancias exactas de la ceremonia, pero lo que sí se sabe es que el matrimonio fue inusual para una pareja de su rango, ya que no se pudo acordar ninguna dote para ella porque, para entonces, las propiedades asociadas con los Neville y el condado de Warwick estaban dentro del donativo del rey. El matrimonio de Ana y Ricardo claramente no se trataba de un romance, sino de algo que tenía sentido político para ambos. Él obtuvo la posesión de las tierras de Warwick en el norte, mientras que ella obtuvo la libertad legal que necesitaba para separarse de la casa de su hermana y su cuñado acaparador. Y aunque no se registró la fecha de la boda, Ana, antes la viuda de un traidor, era ahora duquesa de Gloucester y una sobreviviente. Ya dije que los derechos legales de la madre de Ana le fueron arrebatados por el rey Eduardo y el Parlamento, mediante el simple recurso de hacer que la condesa viuda fuera declarada legalmente muerta. Las cartas que la condesa escribió desde su santuario en Beaulieu después de la muerte de su marido, exigiendo sus derechos legales, siguen siendo un testimonio tanto de su propia educación como del poder potencial de las mujeres aristocráticas para intervenir en la toma de decisiones políticas. La eficacia de su correspondencia a los hombres y mujeres de alta cuna que rodeaban al rey se ilustra mejor con las órdenes de Eduardo IV de que se le impidiera seguir escribiendo. No sabemos mucho o casi nada de la vida matrimonial de los duques de Gloucester. Pero sabemos que Ana no odiaba a Ricardo, a pesar de haber sido esa la interpretación que William Shakespeare hizo de su historia. También sabemos que Ricardo y Ana se conocieron en la infancia, eran dos personas que se sentían cómodas el uno con el otro y cuyo matrimonio, de haber continuado, podría haber sido exitoso y feliz. En este momento, tal vez podamos vislumbrar a la verdadera Ana Neville, no a la mujer ratoncita que nos han hecho creer que era.
Ella y su marido establecieron su residencia conyugal en el entorno familiar del castillo de Midleham, en Yorkshire, después de que Ricardo fuera nombrado gobernador del norte en nombre del rey. Ellos tuvieron un solo hijo, Eduardo, nacido en Midleham, supuestamente en algún momento de 1473, pero lo más probable es que en 1476. Es posible que Ana abortara varias veces, pero, al igual que su hermana y su madre, podría simplemente haber carecido de las ventajas genéticas de las mujeres de la familia Woodville en lo que se refiere a la procreación. A lo largo de la década de 1470, Ricardo y Ana permanecieron en gran medida en el norte, labrando su buena reputación en York. Él habría estado ausente durante largos periodos de tiempo cuando el rey requirió sus servicios, como en la campaña militar en Francia en 1475, pero esto no era inusual para un hombre de su rango. Lo que es notable es que él parece haber permanecido fiel a su esposa, a diferencia de sus hermanos mayores en sus matrimonios. Según al menos una fuente documental, él tuvo 2 hijos ilegítimos, Catalina y Juan, pero casi con certeza fueron concebidos antes de 1471. La razón más probable para el comportamiento de Ricardo es que era un moralista acérrimo y muy piadoso, pero el amor podría haber jugado un papel. Por su parte, la madre de Ana, la condesa de Warwick, se unió a la casa de su hija en 1473 después de que Ricardo obtuviera el permiso del rey para liberar a su suegra de su santuario vigilado. Desde el momento de su matrimonio hasta la primavera de 1483, Ana y Ricardo residieron principalmente en el norte como duques de Gloucester. Al identificarse con los parientes y súbditos de Ana en el norte, Ricardo se ganó su apoyo y lealtad. Es posible también que Ana se llevara bien con su suegra, Cecily Neville. En julio de 1476, Ana asistió al nuevo entierro del padre y el hermano de Ricardo en la iglesia de Santa María la Virgen y Todos los Santos, en Fotheringhay. Pero en diciembre de ese año, ella sufrió la pérdida de su hermana Isabel, probablemente a causa de la tuberculosis o fiebre puerperal. Pero en aquel momento su marido acusó a una de sus damas de compañía de haberla asesinado con una bebida envenenada. Clarence tomó la justicia en sus manos y cometió el asesinato judicial de dicha dama. Esto junto a una supuesta predicción sobre la muerte del rey y la mala vibra entre él y su cuñada la reina, Clarence mismo fue ejecutado en 1478, según se dijo ahogado en un barril de vino. También en 1478, Ana heredó el señorío de Glamorgan. El título había estado en manos de su padre y, a su muerte, había pasado a su hermana mayor. Las mujeres no podían ejercer el señorío por derecho propio, por lo que el título pasó inmediatamente al marido de Isabel, el duque de Clarence. A su muerte en febrero de 1478, el título pasó a Ana y, a partir de entonces, lo ejerció su marido hasta su muerte, que fue cuando entonces pasó al nuevo rey, Enrique Tudor. Ya vimos que la relación de Ana y Ricardo con sus respectivos hermanos fue conflictiva y se desarrolló en el contexto de la importante herencia de los Neville, por no mencionar las ambiciones políticas de Ricardo. No obstante, después de que Isabel Neville muriera en 1476 a la edad de 25 años y George de Clarence poco más de un año después, los hijos de la difunta pareja fueron acogidos por Ana. La muerte de Clarence hizo más alcanzables las ambiciones de Ricardo, ambiciones que pronto convertirían a Ana, duquesa de Gloucester, en Ana, reina consorte. Y es que el rey Eduardo IV murió inesperadamente el 9 de abril de 1483. Fue enterrado en la capilla de San Jorge en Windsor el 19 de abril, y Ricardo organizó un servicio conmemorativo en York 2 días después. El día 23 se dirigió al sur, a Londres, acompañado de tropas, para la coronación de su sobrino Eduardo V y para asumir el cargo de protector. El 5 de junio, Ana llegó a Londres para unirse a él. Pero en ese momento, se estaban celebrando reuniones secretas para discutir la posibilidad de que Ricardo se convirtiera en rey en lugar de su sobrino. Es imposible saber si Ana conocía el plan de su marido de tomar el trono o no. Pero el 26 de junio, Ricardo fue declarado rey. Al día siguiente, se hicieron los pedidos para las vestiduras reales. La primera coronación conjunta en 2 siglos estaba prevista para el 6 de julio.
El día 3, Ana y Ricardo intercambiaron regalos. Él le dio a ella 24 yardas de tela púrpura de oro y 7 yardas de terciopelo púrpura. Ella le dio a él 20 yardas de terciopelo púrpura adornadas con ligas y rosas. Viajaron desde el castillo de Baynard, la casa familiar de los York, para pasar la noche en los apartamentos reales de la Torre de Londres. El 5 de julio, Ana cabalgó detrás de Ricardo por las calles de Londres en una litera con dosel sobre 2 palafrenes cubiertos de damasco blanco. La litera también estaba cubierta de damasco blanco junto con una tela de oro adornada con cintas y cascabeles. Ana llevaba el pelo suelto con una diadema de oro engastada con piedras preciosas y perlas. Llevaba una túnica y un manto hechos de 27 yardas de tela blanca de oro adornada con armiño y miniver, junto con encaje y borlas de seda blanca y oro veneciano con una cola de terciopelo carmesí. Delante de ella iban 2 de sus acomodadores y su chambelán, y detrás de ella iban sus secuaces, su caballo de estado y 3 carruajes que transportaban a 12 mujeres nobles. Al día siguiente, Ana y Ricardo se dirigieron a la abadía de Westminster. Ana llevaba una sobreveste de terciopelo púrpura y un manto cubierto de anillos y borlas de oro, y un vestido carmesí ribeteado de armiño. De nuevo llevaba el pelo suelto y estaba descalza. Ana siguió a Ricardo hasta la abadía mientras Margaret Beaufort llevaba la cola de su vestido. Se postró en el suelo alfombrado y acolchado. Ambos fueron ungidos y coronados y luego ocuparon su lugar en 2 tronos colocados sobre un escenario. Ana sostenía un cetro y una vara, y se colocó un anillo en el 4º dedo de su mano derecha. Era ahora reina consorte de Inglaterra. Se celebró una misa y un banquete en el Westminster Hall, al que asistieron unas 3.000 personas. No entraré en detalles sobre la discutida usurpación del trono por parte de Ricardo, ya que eso requeriría un video propio, pero sí quiero mencionar la cuestión del papel de Ana en ella. Exteriormente, ella era la esposa perfectamente sumisa e invisible. Sin embargo, podemos suponer que ella tenía una influencia considerable tras las puertas cerradas o, mejor dicho, en el dormitorio, como muchas esposas. ¿Quería convertirse en reina? ¿Se oponía a las acciones de su marido? Desafortunadamente no parece que tendremos las respuestas a estas interrogantes. Algo parece ser más cierto, y es que si el rey Eduardo IV no hubiera muerto en 1483, cuando su hijo mayor era todavía un niño, Ana podría haber pasado el resto de sus días supervisando su casa y sus sirvientes en Midleham como duquesa de Gloucester. La suya habría sido una historia de administración de propiedades, una devoción compartida con su esposo y las dificultades del parto. Pero la rueda de la fortuna la llevó a la cima de la sociedad cuando su esposo fue declarado rey. Y como reina, ella eligió rodearse de parientes de Neville que conocía desde la infancia, incluida su propia media hermana ilegítima, Margaret Hood Leston, que estaba casada con el señor de Milham. Dos semanas después de la coronación, Ana y Ricardo fueron a Windsor, donde ella permaneció mientras él avanzaba por su nuevo reino. Ella se reunió con Ricardo en Warwick el 8 de agosto, donde permanecieron durante una semana. Luego se dirigieron a York, donde su hijo Eduardo fue investido príncipe de Gales a principios de septiembre. Ana no parece haber participado en la misa ni en la investidura propiamente dicha, pero juntos ella y Ricardo guiaron a su hijo por las calles de York, cogiéndole de la mano. Ana después se instaló en Greenwich. La mayoría de los que sirvieron en su casa eran miembros de la nobleza norteña desde que ella era la duquesa de Gloucester. En la primavera de 1484, las 5 hijas de Eduardo IV vinieron a vivir con ella. Y como dije anteriormente, también tuvo a su cargo a los 2 hijos de su hermana, Edward, conde de Warwick y Margaret, ya que sus padres habían muerto. En marzo de 1484, Ana aumentó y dotó al Queen's College de Cambridge con rentas y donaciones de las propiedades de su madre. En julio de ese año, ella misma asumió el título de fundadora del colegio. Sabemos que poseía un libro, llamado Book of Ghostly Grave, de Mechtilde de Aqueborn, el cual ella firmó como Anne Warwick. En la primavera de 1484, ella y su marido estaban de nuevo en marcha. Pero el 20 de abril, recibieron la desalentadora noticia de que su hijo Eduardo había muerto en Midleham el día 9.
Este siempre había sido un niño enfermizo. Se dice que Ricardo y Ana se volvieron locos de dolor por la pérdida de su único hijo y su única esperanza dinástica. La muerte de Eduardo no fue solo una tragedia, sino una crisis política. Ana tenía 28 años y parecía poco probable que volviera a quedarse embarazada, mientras que Ricardo necesitaba un heredero más que nunca para asegurar su precaria posición. Esto finalmente llevó a especular sobre su deseo de deshacerse de su esposa. Sin embargo, parece que él no hizo nada para alentar estos rumores. Durante las celebraciones navideñas en Westminster ese mismo año, se cometió un error fatal. Isabel de York, la hija mayor de Eduardo IV, apareció con un vestido idéntico al de Ana. La explicación más probable es que Ricardo quería mostrar a la corte que Isabel estaba reconciliada con su bando, que formaba parte de su familia como su sobrina, en lugar de ser la prometida de Enrique Tudor. Pero el plan fracasó estrepitosamente. Las fuentes francesas, deseosas de provocar disturbios en Inglaterra, y los partidarios de Lancaster, comenzaron a difundir el rumor de que el rey Ricardo tenía la intención de abandonar a su esposa en favor de su sobrina Isabel. Esta era la mejor munición que podían haber esperado. Nosotros solo podemos imaginar lo que sintieron Ricardo, Ana e Isabel. El caso es que, después de la muerte de su único hijo, su matrimonio nunca volvería a ser el mismo. Y Ana nunca volvería a ser feliz ni saludable. Se desconoce su paradero exacto durante el resto del año. Se sabe que en Navidad estaba en Londres, en Westminster. Pero mostraba síntomas de la misteriosa enfermedad que eventualmente le resultaría fatal. No está claro cuándo enfermó Ana por primera vez de tuberculosis, conocida como tisis en el siglo XV, y ni siquiera se puede confirmar que no sufriera alguna otra enfermedad. Sin embargo, a principios de la primavera de 1485, ella fue confinada en su habitación y los médicos de Ricardo le prohibieron visitarla en caso de que él contrajera la misma enfermedad. Lo que dio lugar al dicho de que evitaba entrar en su cama. Mientras tanto, la gente hablaba continuamente de su inminente matrimonio con su sobrina, lo que él negaba. Al parecer, la única prueba de los supuestos planes de matrimonio es una nota resumida en una carta del historiador George Book. Pero ni la carta de Book ni la nota sobreviven, y su supuesto contenido puede interpretarse de varias maneras. La crónica de Croyland nos cuenta que Ana enfermó por primera vez poco después de Navidad de 1484. En el transcurso de unos días después de esto, la reina cayó gravemente enferma y se supone que su enfermedad se agravó aún más porque el rey evitaba por completo acostarse con ella, declarando que lo hizo por consejo de sus médicos. A mediados del mes siguiente, el día del gran eclipse que tuvo lugar entonces, Ana, antes nombrada, partió de esta vida y fue enterrada en Westminster con no menos honores que los que corresponden al entierro de una reina. Ana Neville murió el 16 de marzo de 1485 en Westminster, a los 28 años. El día de su muerte hubo un eclipse, que algunos interpretaron como un presagio de la caída de su marido en desgracia. Fue enterrada en la abadía de Westminster en una tumba sin nombre a la derecha del altar mayor, junto a la puerta de la capilla de los confesores. Se dice que Ricardo lloró en su funeral. Sin embargo, los rumores de que la había envenenado para casarse con su sobrina siguieron circulando. Ricardo envió a Isabel fuera de la corte al castillo de Surrey-Fulton y refutó públicamente estos rumores el 30 de marzo de 1485 durante una asamblea de los lores que había convocado en el Hospital de San Juan. Dirigiéndose a ellos en voz alta y clara, se dice que el rey mostró su dolor y desagrado antes mencionados y dijo que nunca se le ocurrió casarse de esa manera, ni que estaba dispuesto ni contento por la muerte de su reina, sino que estaba tan apenado y con el corazón tan apesadumbrado como un hombre podría estar. No había razón para dudar de que el dolor de Ricardo por la muerte de su esposa fuera genuino. Pero unos documentos encontrados posteriormente en los archivos reales portugueses muestran que después de la muerte de Ana,
Los embajadores de Ricardo fueron enviados a una misión formal para negociar un matrimonio doble entre este rey y la hermana del rey portugués, Juana, que era de ascendencia lancasteriana, e Isabel de York y el primo de Juana, el duque Manuel, el futuro Manuel I de Portugal. 5 meses después, Ricardo murió en la batalla de Bosworth, enterrado sin demasiado respeto por la ceremonia. Y Ana quedó caracterizada como una víctima en lugar de una mujer nacida con un nombre poderoso y el potencial de una agencia política. Gracias a los relatos contemporáneos de la crónica de Croyland y las actas de la corte, tenemos una buena idea de los acontecimientos que siguieron casi inmediatamente a la muerte de la reina, es decir, los rumores de que Ricardo, en su afán por casarse con su sobrina, Isabel de York, aceleró la muerte de su esposa con la ayuda de veneno. Ya dije que su negación se hizo pública, en voz alta y clara en el gran salón del Priorato de los Caballeros Hospitalarios de San Juan, Clerkenwell, el miércoles 30 de marzo de 1485. Mientras estaba en el gran salón, en presencia de muchos de sus señores y muchas otras personas, mostró su dolor y desagrado por lo dicho y dijo que nunca se le ocurrió casarse de esa manera, ni desear ni alegrarse por la muerte de su reina, sino tan triste y en su corazón como un hombre podría estar. El cronista, que desaprobaba a Ricardo como de costumbre y nunca perdía la oportunidad de hacer una insinuación, escribió que Sir Richard Radcliffe y William Catesby lo habían obligado a negarlo, añadiendo, con cierta picardía, que no era lo que él realmente deseaba, aunque no está claro y es un misterio cómo Croyland estaba al tanto de estos pensamientos tan privados de Ricardo, pero estoy divagando. Todo esto está bien documentado en otros lugares, incluidos los planes en marcha para que este rey se casara con Juana, la hija de Alfonso V de Portugal, y no entraré en detalles aquí, excepto para comentar esos rumores oscuros e insidiosos. Habría pensado, con esperanza, que hoy en día la idea de que Ricardo envenenó a Ana se percibe como ridícula, una completa y absoluta tontería. Sin embargo, no es así del todo. De hecho, el profesor X, en su biografía de Ana, declaró que estaba enferma, languideciendo y murió, sin atención y sin que su marido la lamentara. Un cruel atropello. Pero, ¿dónde estaba Ricardo en ese momento desesperadamente triste? Una forma de averiguarlo es consultar el maravilloso librito de la difunta Rhoda Edwards, El itinerario del rey Ricardo III. Y ahí lo tenemos, la verdad del asunto. Desde el inicio de la enfermedad fatal de Ana, poco después de Navidad de 1484, hasta su muerte el miércoles 16 de marzo del año siguiente, Ricardo nunca abandonó el palacio de Westminster, donde ella yacía moribunda, excepto un total de 12 días, cuando estuvo en Windsor. Yo diría que no podría haber una indicación más fuerte que esta. Él podría haberse ido a otra parte, haber puesto excusas, haberse alejado de todo, pero no lo hizo. Se quedó con ella hasta el día de su muerte, finalmente abandonó Westminster el jueves, 12 de abril, para no volver nunca. 5 meses después, él también estaba muerto. Y así terminó una de las historias quizás más trágicas de todas de aquellos tiempos turbulentos. Una familia joven, un niño, una madre y un padre, todos muertos en un espacio de 18 meses junto con las esperanzas y los sueños de nuevos comienzos prometedores. Claramente, Ricardo le dio a Ana la lealtad que él encontraría tan desastrosamente falta en otros como él. Un dulce y personal recordatorio de la cercanía de la pareja existe en los gastos de dicho rey, cuando como duque de Gloucester se incluyeron los siguientes artículos. Ciertas telas compradas para el uso de la muy querida consorte del mencionado duque, en Londres, siendo el 3 de diciembre de 1476. Thomas Cole de Londres, desollador, por ciertas pieles entregadas por orden del mencionado duque a su muy querida consorte, Londres 4 de diciembre de 1476. Ion Note de Londres, Mercero, por telas de seda y otras cosas entregadas a la mencionada consorte, Londres 6 de diciembre de 1476.
Henry a Ivy por el forro de varias prendas para el uso de la mencionada querida consorte. Quienes deseen visitar la abadía de Westminster hoy día para presentar sus respetos en su tumba no podrán encontrar una, aunque se conoce la ubicación general. El registro del sacristán de Westminster registra el pago de 42 libras por su entierro, pero no han sobrevivido más relatos del funeral ni un monumento. La Gran Crónica de Londres, escrita en la década de 1530, registra que Ana fue enterrada al sur del altar mayor, junto a la puerta sur que conduce a la capilla de San Eduardo. Una lista de entierros de Westminster de finales del siglo XVI también registra su entierro en el lado sur del santuario. Según Stobb, Ana fue enterrada al sur de la sacristía de Westminster, mientras que Krull afirmó que su tumba estaba en el pasillo sur del coro. La falta de una lápida o monumento podría explicarse por la propia muerte de Ricardo 5 meses después en la batalla de Bosworth, el 22 de agosto de 1485, o quizás debido al espacio reducido entre el altar mayor y los asientos de los sacerdotes. Pero en 1960, la Sociedad de Ricardo III colocó un escudo de armas esmaltado con una placa de latón en la pared del deambulatorio sur lo más cerca posible del lugar de la tumba. La placa de bronce lleva inscritas las palabras: Anne Neville, reina de Inglaterra, hija menor de Richard, conde de Warwick, conocido como el Hacedor de Reyes. La esposa del último rey Plantagenet, Ricardo III. En persona era decorosa, amable y hermosa y, según la interpretación de su nombre, Ana, llena de gracia. Descanse en paz. Esta hermosa cita está tomada de la versión inglesa del Rouse Roll. La historia de Anna Neville es muy diferente a la que cuenta William Shakespeare. En cambio, Ana parece haber sido una mujer que poseía integridad y carácter y que afrontó sus dificultades con una gran capacidad de recuperación. Por mucho que me gusten las obras del bardo, prefiero la historia real de este personaje y lamento que durante tantos años no haya sido admirada ni respetada como se merecía. El interés por Ana ha crecido y ha sido el tema de numerosas novelas históricas. La más notable es La hija del Hacedor de Reyes, de Philippa Gregory, la cual también sirvió como parte de la guía para la serie de televisión La Reina Blanca. Son estas apariciones imaginarias, junto con el reciente y acelerado interés por su marido Ricardo III, después de que sus restos fueran encontrados bajo un aparcamiento de Leicester en 2013, las que han ayudado a arrojar luz sobre el misterio del trágicamente breve tiempo que Ana pasó en la Tierra. Pero, tras una vida definida por múltiples reinvenciones, ella sigue siendo un enigma. La idea de la heredera como trofeo impotente es un tropo incrustado en nuestra visión común de Anna Neville, gracias a la representación que William Shakespeare hace de ella en su obra Ricardo III, como un peón que promueve las ambiciones de su padre. También ha servido desde la época de los Tudor como una cifra enfermiza para ilustrar la maldad manifiesta de Ricardo. La historia, contada por William Shakespeare, se basa en la historia del rey Ricardo de Tomás Moro. Pero en realidad, la vida de Ana fue un ejemplo de la variabilidad de la fortuna representada por la filosofía medieval popular de la rueda de la fortuna. La historia no sabe si fue una mujer de coraje o de inteligencia astuta en la forma en que se reconoce a Lady Margaret Beaufort, pero John Rouse, que conoció a Ana, la describió como amable y hermosa y en condiciones completamente encomiables y muy virtuosa. Cualquiera que haya sido su salud, estaba hecha de la misma madera dura que la madre de Enrique Tudor, con quien ella estaba emparentada, aunque de forma lejana. Ana soportó una batalla naval cuando su padre se vio obligado a huir de Inglaterra en 1470. Se casó con Eduardo de Lancaster, hijo del peor enemigo de su padre. Hizo una marcha forzada con el ejército de Lancaster desde el sur de Inglaterra hasta Tewkesbury en 1471. Enviudó a los 5 meses de matrimonio y escapó de las garras de su cuñado, ávido de tierras. Prefirió arriesgarse a los criminales del santuario de San Martín, cerca de Westminster, para poder casarse por segunda vez con Ricardo, duque de Gloucester, que lucharía por su herencia y la vería de vuelta a su legítima posición en la sociedad.
Las circunstancias que rodearon el final de las vidas de Ana y su hermana Isabel fueron seguidas de acusaciones de asesinato y brujería. Más tarde, la maquinaria de propaganda Tudor, sea cual fuere la verdad del asunto, vilipendió a Ricardo III como el asesino de sus sobrinos. Un envenenador y un hombre de una intensidad tan diabólica que aterrorizó a Ana hasta llevarla a una muerte temprana. La madre de Ana le sobrevivió por varios años. Relegada a las notas a pie de página u olvidada por la historia, la condesa Soyure de Warwick, declarada legalmente muerta en 1474, se negó a que la despojaran de su voz o de sus derechos. Es posible que ella misma haya encargado la obra titulada Los desfiles de Richard Beauchamp, conde de Warwick, y el Rouse Roll, que describen las vidas de los condes de Warwick, la condesa, Isabel y la propia Ana. En su opinión, no existía ningún conde de Warwick malo. Sabía que su poder y el de sus hijas residían en la tierra que representaban, en sus redes de parentesco y en los hombres con los que se acostaban. Pragmática y superviviente, la condesa viuda negoció su regreso a la vida legal con la llegada al trono de los Tudor, con la condición de que rompiera el mayorazgo que pesaba sobre sus propiedades y se las regalara a Enrique VII. Cuando murió en 1492, fue enterrada junto a su marido en la abadía de Bisham. No dejó nada a los hijos supervivientes de Isabel, Edward y Margaret, aparte de un legado Plantagenet que vería al primero ejecutado por traición en 1499, y a la segunda masacrada por un verdugo inepto en 1541. En fin, que los cronistas medievales y el enfoque de la historia en general margina a mujeres como Anna Neville al imponer una distinción entre la esfera pública masculina y la esfera doméstica femenina. La confusa realidad es que ella, y las mujeres como ella, vivieron vidas complejas y a veces conflictivas, arriesgando todo para proteger los intereses y el legado de su familia. Y bueno amigos, hasta aquí la biografía sobre Anna Neville, reina consorte de Inglaterra e hija del conocido conde hacedor de reyes. Espero que les haya gustado. Y agradezco de antemano todos sus comentarios. No olviden darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que estén al tanto de los estrenos que voy subiendo. Pueden también considerar unirse a las membresías del canal, ya que, como miembros, ustedes podrán tener acceso a material exclusivo, estrenos anticipados, entre otras ventajas. El enlace a las membresías se los comparto en la descripción de este material. Por último, quisiera agradecer una vez más a todos los suscriptores, miembros y comentaristas, ya que es gracias a ustedes que el canal continúa creciendo. Les deseo a todos un lindo día.